Muy buen día para todos y muchísimas gracias por conectarse a un nuevo live en Davivienda Corredores. En esta oportunidad queremos compartirles nuestros análisis sobre la solvencia, los indicadores de apalancamiento, de liquidez de las empresas colombianas y la dinámica que esperamos para el mercado de deuda corporativa en Colombia en los próximos meses. Usualmente, de hecho, trimestralmente publicamos un reporte que denominamos la Guía de Crédito Corporativo y es un recorrido a los principales emisores de bonos o de deuda en Colombia, en donde revisamos sus condiciones financieras, sus indicadores de apalancamiento, de liquidez, de rentabilidad y que en este live y en este video en la descripción van a poder encontrar el link al reporte, así que los invitamos desde ya a que lo consulten. Hoy vamos a hablar sobre esa condición de apalancamiento y de solidez financiera y solvencia de las empresas. Y para eso hoy me va a acompañar Catherine Ortiz, analista líder en nuestro equipo en la parte de compañías. Así que, pues Catherine ya en un momento les compartirá un poco el análisis de las empresas. Me gustaría tal vez iniciar hablando sobre el mercado de deuda corporativa en Colombia, algunas de las cifras de lo ocurrido del año 2021 y ya pasamos tal vez a la parte de empresas. Así que inicialmente voy a compartir unas cifras. En lo ocurrido del año 2021 se han emitido en Colombia cerca de 6 billones de pesos, exactamente 5.9 billones de pesos en deuda corporativa. Ese 5.9 billones de pesos está levemente por encima del promedio que han conseguido los emisores colombianos en el mercado de capitales para los primeros 6 meses de cada año. Ese promedio está en 5.7 billones de pesos. Naturalmente la dinámica sí es menor que la de 2017, 2018 y 2019, en donde para este mismo semestre se habían conseguido más de 7 billones de pesos y es un poco mayor a la dinámica del 2020, sobre todo que el año 2020, a pesar de haber sido un año muy bueno en levantamiento de capital vía deuda por parte de los emisores colombianos, realmente tuvo, a raíz de las cuarentenas y de todas las restricciones que se presentaron a partir de finales de marzo y sobre todo durante abril y mayo, pues tuvo una disminución en la actividad de levantamiento de deuda. Pero realmente el levantamiento de capital a través de instrumentos de deuda este año en el mercado de capitales colombiano va en un buen ritmo. Tal vez lo que uno sí se da cuenta es que particularmente el mes de febrero fue un mes mucho más activo y en donde la participación recurrente de las compañías del sector financiero es muy notoria. En la categorización un poco de los plazos de lo que ha ocurrido este año, yo diría que hay que mencionar un contexto importante y es que desde febrero empezamos a ver incrementos importantes en las tasas de interés tanto a nivel internacional como a nivel local, un efecto que inicialmente se produjo por el incremento en las tasas de los bonos del Tesoro americano a 10 años en Estados Unidos, pero que luego, a medida que se fue incorporando la posibilidad de que Colombia perdiera el grado de inversión, cosa que oficialmente ocurrió ya con el último pronunciamiento de la calificadora Fitch Ratings, pues las tasas de negociación en Colombia empezaron a subir muy fuertemente y en algún momento llegaron a subir entre 150 y 200 puntos básicos. Eso tuvo un impacto importante en el plazo al cual se pudo levantar capital o se ha podido levantar capital en Colombia. Si ustedes ven, la distribución de plazos muestra que el plazo a 2 y 3 años o el rango de 2 y 3 años ha ganado una relevancia importante comparativamente contra lo que habíamos visto en los últimos años. De hecho, el 15% de los recursos que se han levantado este año ha sido a plazos de 2 y 3 años, una cifra que realmente no se veía más o menos desde el año 2012. Usualmente se levanta capital a un plazo un poco más largo. El plazo de 3 a 5 años ha representado el 26% del capital que han levantado los emisores en Colombia e igualmente ese 26% tal vez es el porcentaje más alto comparativamente con las cifras de los años anteriores y si se dan cuenta la participación de plazos o de emisión de deuda a más de 10 años realmente ha caído en participación. La razón, insisto, es por el incremento tan importante en las tasas de financiación en Colombia durante los últimos meses. No obstante, la dinámica realmente ha sido buena.
Por indicadores, qué ha ocurrido en Colombia y en dónde se han estado emitiendo esos instrumentos de deuda. Principalmente, el indicador que sigue siendo muy relevante en nuestro país es el indicador de IPC, que ha significado el 50% de los instrumentos de deuda que se han emitido en Colombia en el mercado de capitales y 27% denominados en tasa fija. Ha vuelto a aparecer un poco el interés por títulos en VR e indexados a IBR, sobre todo porque estamos en niveles de tasas de interés en Colombia muy bajas, de 1.75%, y prevemos que hacia el final de este año el Banco de la República inicie su fase de incrementos en la tasa de interés con un incremento de 25 puntos básicos y hacia adelante en el año 2022 se den incrementos adicionales en la tasa de interés. Así que la mayoría de los inversionistas que deciden poner su capital en estos instrumentos de deuda han preferido tener indexación, bien sea a la inflación o a la tasa de IBER. Algo que ha ocurrido y que es importante, sobre todo con la volatilidad de los bloqueos, del retiro de calificación o de grado de inversión, perdón, por parte de Standard & Poor's en mayo y por parte de Fitch Ratings recientemente, lo que ha ocurrido es que el nivel de apetito en el mercado o los niveles de demanda por estos instrumentos en estas emisiones primarias o en este levantamiento de capital por parte de las empresas, pues ha disminuido comparativamente contra el primer trimestre del año 2021. En el primer trimestre del año 2021, si uno comparara el monto que buscaban recoger las empresas o los emisores versus el monto que ofrecieron los inversionistas, y es lo que se conoce como el bid to cover, el monto finalmente ofrecido y el demandado por parte de los inversionistas. En el primer trimestre ese bid to cover estuvo alrededor de 2.5 veces, pero ya en el segundo trimestre ese bid to cover descendió y descendió a niveles de 1.4, 1.5 veces. ¿Qué es importante destacar? Que también durante el segundo trimestre y particularmente durante el mes de junio, por ejemplo, los emisores que salieron al mercado de capitales a levantar recursos y a financiarse vía instrumentos de deuda son emisores que no tienen curvas de rendimientos tan establecidas, que son un poco menos frecuentes en el mercado de deuda corporativa en Colombia, y en esa medida también esos indicadores de bid to cover son un poco menores. Finalmente, quisiera mencionar algo y es que en el año 2022 esperamos que los vencimientos de obligaciones de las empresas colombianas, de los emisores del mercado de capitales colombiano, asciendan a 8 billones de pesos. Esto es bien importante porque esos 8 billones de pesos serán casi el doble de los compromisos que tenían o que se vencían en el mercado financiero durante el año 2021. Y eso está muy ligado a la dinámica de emisiones y del mercado de deuda corporativa en Colombia. Básicamente, si uno observa, los meses de febrero, mayo y agosto serán los meses más importantes en los que se vencerán bonos, eso quiere decir que se les vencerán obligaciones a los emisores colombianos y estos emisores colombianos pues muy probablemente tendrán que prepararse para refinanciar estos vencimientos o conseguir de manera anticipada los recursos para pagar estas obligaciones. En esa medida, nosotros sí tal vez quisiéramos destacar que una de las expectativas que tenemos es que en este segundo semestre del año 2021 la dinámica de emisiones de deuda o de levantamiento de capital vía instrumentos de deuda en el mercado de capitales colombiano se incremente, sobre todo por parte de compañías del sector financiero, que son tal vez las que regularmente tienen una mayor participación dentro del levantamiento de capital en Colombia. Esto sobre todo entendiendo que en el año 2022 vamos a tener elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales, factores que pueden llevar a que las condiciones de los mercados financieros pues sean un poco más volátiles, esto sin contar con que es probable
que la disminución en el ritmo de compra de activos o de inyección de dólares, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal, empiece a moderarse o empiece a disminuirse a partir del primer trimestre del año 2022. Así que, siendo el año 2022 un año de vencimientos importantes de obligaciones para las compañías colombianas, siendo un año de elecciones presidenciales y siendo un año en el que probablemente la liquidez global en dólares pueda empezar a disminuir, nosotros consideramos que en estos próximos 6 meses del año 2021, los emisores de deuda del mercado de capitales colombiano serán mucho más activos y tratarán de anticiparse y de asegurar esos recursos para la financiación de sus obligaciones durante el año 2022. Habiendo recorrido ya las cifras del mercado de deuda corporativa y un poco las expectativas para los próximos meses, me gustaría darle la palabra a Catherine Ortiz, quien nos contará, como les mencionaba al principio, un poco sobre la evolución financiera de los principales emisores en Colombia y desde la perspectiva sobre todo del riesgo de crédito, de sus indicadores de apalancamiento, de liquidez, de solvencia. Así que, Catherine, la palabra es tuya y si nos puedes actualizar un poco sobre el desempeño de las empresas en ese frente. Gracias, Germán. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a entrar a hablar un poco, como lo decía Germán hace un momento, de la liquidez de las empresas, de la solvencia y de qué ha pasado a raíz del COVID con esos indicadores en las empresas colombianas emisoras pues, de deuda en Colombia. Empezaría por una conclusión y es... En general, cuando uno revisa los indicadores, se encuentra con que la solvencia, la liquidez y los indicadores de apalancamiento, a pesar del choque de la coyuntura del COVID, son todavía holgados y no generan mayores preocupaciones. Empecemos entonces por los bancos, por el sistema financiero, que están viendo ustedes aquí, pues los datos de la solvencia básica. La línea punteada verde que observan abajo es el mínimo regulatorio y como podrán ver, en general, los bancos pues tienen hoy unos niveles de solvencia superiores al mínimo regulatorio en términos de la solvencia básica. Hay unos bancos pues incluso con unos indicadores bastante holgados y vemos que comparativamente con el indicador de solvencia que teníamos en el 2019, pues hoy tenemos indicadores en su mayoría superiores. Esto está explicado por varias razones. Uno, la cartera de créditos pues se desaceleró muy fuerte a raíz de la pandemia, el crecimiento bajó muchísimo. Y segundo, porque este año entró en vigencia una nueva normatividad para el cálculo de la solvencia atada a los estándares de Basilea y esta nueva normatividad pues llevó a que los indicadores en términos generales de los bancos mejoraran. Vemos al lado derecho unos bancos con unos indicadores de solvencia un poco más bajos que el resto. Es el caso de Scotiabank Colpatria, que tiene un indicador de 8.4% en este momento, levemente por encima del mínimo regulatorio, y de Sudameris igual 8.2%, levemente por encima, y pues que son los bancos un poco que nosotros seguimos pues manteniendo en el radar. Si revisamos la liquidez, y aquí ustedes ven un indicador que se llama el cociente de fondeo estable neto y que lo que pretende es pues mirar la liquidez o monitorear la liquidez estructural de los bancos. Este indicador se implementó hace poco y para los bancos más grandes debe estar por encima del 100%, los más pequeños por encima del 80%. Hoy vemos que en general pues todos los bancos tienen un indicador de liquidez bastante holgado y que cumple realmente con la exigencia regulatoria de la Superintendencia Financiera. ¿Qué es importante igual resaltar en términos de la solvencia y de la liquidez de los bancos? Varias cosas. Uno, posiblemente de cara a que la recuperación económica ha sido más rápida, vamos a ver también un incremento en la demanda por créditos y en la medida en que la cartera empiece a tener un mejor crecimiento, pues vamos a ver seguramente una reducción, un impacto en los indicadores de liquidez y en particular en el indicador de solvencia. Y esto porque en cuanto a la solvencia, pues todavía vemos presiones, vemos una generación de utilidades
que sigue todavía estando débil, baja, afectada un poco por esos gastos en provisiones, y eso significa que la rentabilidad sigue estando todavía un poco golpeada y la generación de utilidades, que es al final la que contribuye a la solvencia, pues va a tener todavía un periodo para poder volver a los niveles prepandemia. De todas formas, y ustedes lo ven aquí en la pantalla, cuando uno ve la rentabilidad sobre el patrimonio de los bancos, se encuentra con que ha mejorado, tuvo un choque muy fuerte en el 2020, pero si la comparamos con el 2019, el punto rojo es al cierre de marzo y el punto azul es al cierre del 2019, pues varios bancos ya están logrando tener niveles de rentabilidad que se acercan a los que teníamos antes de la pandemia. Hay algunos pues todavía rezagados que seguramente se van a demorar un tiempo más largo en retornar, pero estamos viendo que la rentabilidad sí ha venido recuperándose, y eso pues en definitiva es una buena noticia. De todas formas, como les mencionaba, las provisiones van a seguir altas y a eso se suma que el margen neto de interés de cara a las bajas tasas que tenemos pues en este momento en el país se ha venido reduciendo y hemos tenido pues presiones bajistas en el margen neto de interés. Entonces hay retos para seguir contribuyendo a generar utilidades y a que esos indicadores de solvencia se mantengan en niveles altos, aunque pues como lo veíamos anteriormente, son niveles de solvencia bastante holgados. Destacar pues nuevamente los niveles de rentabilidad de algunos bancos como Colpatria, que veíamos también que en términos de la solvencia venía estando bastante bajo, que se ubican por debajo del 6%, Itaú de nuevo unos niveles de rentabilidad muy bajitos, aunque seguíamos, pues veníamos observando ese indicador bajo ya incluso desde antes de la pandemia. Cuando revisamos ya las empresas del sector real y vemos qué ha pasado con el apalancamiento, el endeudamiento, también nos encontramos con que en general, pues los indicadores de apalancamiento no se encuentran en niveles preocupantes. Vimos algunas presiones a raíz de la pandemia, empresas demandando liquidez el año pasado producto de las cuarentenas estrictas, pero en la medida en que la economía ha venido retomando su dinámica, esas demanda de créditos pues se ha disminuido, los indicadores de apalancamiento han empezado a mejorar y han empezado a mejorar principalmente porque hemos visto una recuperación bien importante en la generación de ingresos y en la generación de EBITDA de las compañías. Entonces, en la medida en que hacia adelante el EBITDA siga mejorando, los ingresos se sigan recuperando, pues seguramente incluso vamos a ver unos indicadores de apalancamiento también disminuyendo y reflejando solidez como lo vemos hasta ahora. Yo llamaría la atención y lo ven ahí en la gráfica sobre las empresas que están al lado izquierdo, en particular empresas del sector de infraestructura, construcción, que sí se vieron bastante afectadas y donde los indicadores de apalancamiento incluso siguen mostrando, pues en algunos casos, deterioro. Es el caso, por ejemplo, del Cóndor, de Concreto, que tienen unos indicadores pues bastante elevados y lo vemos aquí comparativamente con el resto. El punto azul es marzo del 2021, un indicador bastante mayor, producto pues de que como en general lo observamos el año pasado, el sector de construcción fue uno de los sectores pues más afectados en términos de dinámica del sector. El año pasado el sector de construcción tuvo una caída en su contribución al PIB de más del 20% y pues estas empresas todavía seguramente se van a demorar un tiempo en recuperarse y seguimos muy de cerca estos indicadores, la evolución de su liquidez, porque definitivamente pues podemos ver acá indicadores en niveles altos. Vemos compañías como por ejemplo Ecopetrol con niveles de indicadores pues que siguen estando bajos, Mineros sobresale al lado derecho por su bajo endeudamiento, y pues nuevamente resaltaría
que cuando vemos pues y comparando este indicador de deuda neta y agregándole otros indicadores, aquí quisiera resaltar un tema bien relevante, que es la tabla que está al lado izquierdo y que muestra cuál es esa relación o qué porcentaje de la deuda total está representada en deuda de corto plazo. Y vemos pues que en general los emisores tienen hoy pues una deuda de corto plazo muy baja, comparada pues en realidad en niveles saludables, pero nuevamente vemos en la parte superior a empresas como el Cóndor o incluso como DINSA, pero resaltaría mucho más el Cóndor, que siguen teniendo una proporción de deuda de corto plazo muy relevante y pues de cara a que sus indicadores operacionales y sus cifras operacionales siguen estando todavía en un periodo de recuperación, uno no debería dejar de monitorear este tipo de compañías. Lo mismo se observa cuando uno revisa el indicador de EBITDA intereses, que entre más alto pues significa que hay una mayor cobertura de intereses y el indicador es mejor, y ve uno pues en la parte de abajo, en esa menor cobertura, a estas mismas compañías que les mencionaba anteriormente. En general, y pues un poco para revisar el resumen de lo que esto pues nos está mostrando, yo quisiera concluir con algunos temas de los que más importantes que hemos hablado hoy. Primero, vamos a tener un segundo semestre mucho más activo en emisiones de deuda, empresas refinanciándose de cara a anticiparse un poco a los vencimientos importantes que tenemos en el 2022 y que el 2022 pues tenemos un periodo electoral que sin duda va a ser determinante. Entonces vamos a tener un segundo semestre mucho más activo en emisiones de deuda corporativa. Segundo, seguimos viendo indicadores de solvencia bastante holgados, indicadores de liquidez holgados. En términos de endeudamiento, las compañías en Colombia del sector real no generan pues mayor preocupación, pero sí hay unas compañías, hay unos bancos a los cuales pues debemos seguirles haciendo seguimiento porque tienen unos indicadores mucho más apretados que en general lo que estamos viendo pues en el grueso de las empresas en Colombia. Esos serían pues los temas al resaltarlos. Le agradecemos mucho pues habernos acompañado en este espacio y pues los invitamos a que revisen el informe. En la descripción de este video está el informe completo de la guía de crédito corporativo en Colombia. Es un informe que elaboramos de forma trimestral y pues que a ustedes seguramente les puede ser muy útil para hacer el seguimiento de las calificaciones, de las métricas que uno debe revisar a la hora de invertir pues en títulos de estos emisores. Muchísimas gracias y de nuevo los invitamos pues a que nos acompañen el próximo jueves en nuestros eventos de Jueves con Corredores y pues en los demás eventos en vivo que estaremos realizando para ustedes. Feliz día.